Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. En la Super Era Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta. Un girasol que supera. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Almacio. Hoy vamos a hablar de el panel de sorgo 360, digamos cómo el sorgo cuida el futuro, alimenta, rinde y protege el futuro. Como bien mencionaban, los disertantes van a ser Pedro Pardo de Advanta, Alejandro Tosini de ACT Agricarbon Trends y Antonella Robledo Irigoyen, licenciada en Nutrición. Y en mi caso voy a agregar la parte de productor, de cómo se maneja el sorgo, cómo se entra el sorgo en mi sistema de producción. Lo dividimos en tres ejes: en el eje de sorgo en la sustentabilidad, la optimización del manejo para potenciar resultados y los desafíos y oportunidades del sorgo. Bueno, empecemos con el sorgo en la sustentabilidad. En este caso me toca arrancar a mí como... La pregunta es, ¿qué aporta el sistema en tu sistema que ningún otro cultivo podría aportar? Yo voy a hablar mi visión de productor. Y puse esa foto a propósito de dos mujeres que están jugando el mismo deporte, como es el Mundial de Vóley, y sin embargo hay una diferencia física notable. Ahora, cada uno cumple una función distinta. Ambas juegan al vóley, ¿no? Y creo que el sorgo tiene para mostrarnos una versatilidad enorme, una cantidad enorme de genotipos distintos. Entonces, debido a esa gran diversidad de genotipos, es factible armar, en el caso de la parte que uso yo para ganadería, una aplicación forrajera donde en realidad no el sorgo, sino los diferentes sorgos son los protagonistas, ¿no? Incluyendo, bueno, en este caso no solamente al sorgo de pastoreo, sino también el sorgo que es de silaje o para cosecha de grano. Fíjense a la derecha, ahí al lado de la foto de las jugadas de vóley, que sorgos bien distintos, ¿no? Un sorgo granífero y un fotosensitivo, y ambos son sorgos. ¿Qué aporta entonces, la pregunta era, ¿qué aporta el sorgo en mi sistema que ningún otro cultivo podría aportar? La versatilidad. Esas son todas fotos del campo. Yo vivo en el Totoral, un campo que está en el sudeste de Buenos Aires, en el partido de San Cayetano, y ahí pueden ver sorgo para diferido, sorgo para pastoreo en el verano, para diferido más en el invierno, como la tercera foto que se ve más seco, el armado de una parcela en sorgo diferido, sorgo para silaje. Sorgo de segunda, y pensando también en los que estuvieron y los que siguen estando, como el caso de mi viejo, que está ahí en un sorgo de segunda, me acuerdo un Advanta 114, un sorgo muy bueno que tenía Advanta. Sorgo para grano y que lo doy a los animales y normalmente lo proceso, lo pico, por eso ven la moledora. Cosecha de sorgo para grano, silaje de grano húmedo, o sea, una versatilidad enorme del cultivo en mi sistema de producción. También muy importante el cuidado del suelo. En este caso vemos la pirámide de carbono, digamos, del aporte de rastrojo de los cultivos, y fíjese que en la base de la pirámide está el sorgo, y la foto que está al lado de la pirámide es un lote que yo vengo siempre directa del año 1996 a la fecha, donde se ven en diferentes tipos de rastrojos de cultivos anteriores. Tengan en cuenta que en la zona mía es fría y esos rastrojos de 2 o 3 años permanecen, ¿no? Como ven ahí el de sorgo, se ve ahí de avena, de cebada. Y en el caso del sorgo es importante que el 30% de las raíces está un 30% del total de la masa aérea son raíces, o sea, hay un gran aporte de carbono que no estamos viendo. Y por último, la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o situación adversa. Y puse este ejemplo. Esto fue una vez que sembré el sorgo y tuve un ataque de tucura. Cuando en la implantación las plantitas quedaron, como ven en la foto ahí,
no llovía nada, el foto del medio es ese mismo lote, digo, bueno, tendré que resembrarlo, y posteriormente, después de una muy buena lluvia de enero y febrero, que fueron como 161 milímetros, pasó a la foto que ven después, que está todo verde, ¿no? Son dos tipos de sorgo distintos. O sea, y esto se repitió durante muchos años, me ha pasado, de lotes que esperaba, que cuando arrancaron muy mal, y después pudieron realmente tener una gran resiliencia. Así que ese es un poco el resumen de cómo yo lo uso en el campo, ¿no? Desde el punto de vista de producción, no solamente para alimentación de la ganadería vacuna y ovina, sino también para cosecha de grano. Pero ahora vamos a seguir hablando de sustentabilidad y vamos a preguntar qué es la huella de carbono y cómo se sitúa en Argentina en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Gracias, Gustavo. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que venimos haciendo en Advanta desde hace 3 años que empezamos a estudiar desde el punto de vista de huella de carbono el sorgo, sabiendo que el sorgo es, por las propiedades que acaba de mencionar, un cultivo que tiene todas las fichas para ser un muy buen cultivo, un muy buen socio en este tema de generar una buena huella de carbono y estable en el tiempo. Y con eso empezamos a trabajar hace ya 3 años con Advanta, empezamos a estudiarlo al sorgo y hoy les voy a presentar algunos de esos resultados que tenemos hoy y también hacia el final un poco esos escenarios que veníamos pensando que se podían dar, como hoy se están dando, ¿no? Entonces, empiezo con algunos conceptos que por ahí ya son conocidos, pero vamos a repasarlos, como es el tema de la huella de carbono. Y la huella de carbono se define como la suma de todos los gases de efecto invernadero que se liberan como consecuencia de una actividad humana. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son aquellos que ayudan a regular la temperatura de la atmósfera. Básicamente absorben la radiación en la atmósfera en un rango infrarrojo, retienen la energía que proviene de la Tierra, viene del Sol, pega en el suelo, se calienta y sale como infrarrojo, y bueno, una parte de esos rayos se retiene. Tiene un efecto benéfico porque hace como justamente los vidrios de un invernadero reteniendo el calor adentro. El problema es que cuando esos vidrios son muy gruesos o cuando tenemos un exceso de gases, como lo que está ocurriendo hoy, hay un sobrecalentamiento. Entonces hoy estamos en este dilema de tener que bajar la cantidad de gases que tenemos de efecto invernadero en la atmósfera. Los principales gases, y especialmente desde el punto de vista de la producción agrícola ganadera, son el dióxido de carbono, que tiene que ver con ese que se captura en la fotosíntesis, integra la biomasa y después al mismo tiempo se libera en los distintos procesos cuando estamos combustionando una determinada biomasa. El metano es producto de la transformación de esa biomasa en condiciones anaeróbicas y también es lo que ocurre, por ejemplo, dentro del rumen de los animales. Entonces, el metano hoy está como uno de los gases de efecto invernadero que está tal vez más en la mira porque tiene un poder de calentamiento relativo muy alto. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente párrafo. El otro que nos importa es el óxido nitroso, que tiene que ver con toda la degradación de productos nitrogenados, entre ellos los fertilizantes, entre ellos las excretas de los animales, entre ellos los residuos vegetales. Está también otra serie de productos como los fluorocarbonatos, pero no son propios de la actividad agrícola, y está también el vapor de agua, que sí es propio, pero de todas maneras no se considera a la hora de la suma de los efectos de gases invernaderos. Y como decía recién, tenemos distintos gases, son distintas cosas, y entonces para poder sumarlos todos en una misma unidad se ha creado esto que se llama dióxido de carbono equivalente. Y entonces sumamos los distintos gases por su potencial de calentamiento. Entonces, en ese sentido, como mencionaba antes, esa unidad es el dióxido de carbono, equivale a una unidad de calentamiento, y cuando estamos liberando metano, ese metano tiene un potencial de calentamiento que es 30 veces mayor al del dióxido de carbono. Entonces, cuando un animal estamos produciendo a la atmósfera 1 kilogramo de metano, lo sumamos como si fueran 30 kilos de dióxido de carbono. Y cuando estamos hablando del óxido nitroso, también tiene un potencial de calentamiento muy alto, es como unas 300 veces más, entonces tenemos 1, 30 y 300, y cada vez que liberamos 1 kilo de nitroso a la atmósfera cuenta como 300 kilos de dióxido de carbono. Por eso
Esto es lo que potencia el foco cuando hacemos el análisis de las emisiones, y cuando estamos hablando de metano estamos multiplicando por 30, y cuando estamos hablando de nitroso que provenga de las excretas o que provenga de los fertilizantes naturales o sintéticos o los residuos de cosecha es por 300. Y esto es lo que importa y, digamos, y magnifica los efectos. Y al armar la huella de carbono, lo que nosotros estamos, como decíamos antes, es la suma de todos los gases que se utilizan o que se liberan en un proceso. Y en ese sentido yo lo tomo como si fuera un proceso contable. El final de la huella es como tener los costos, y cada insumo que nosotros estamos usando en la producción de algo, y vamos a tener el costo final lo tenemos por el costo que nos tiene cada una de las partes y cada uno de los procesos hasta que llegamos en eso. El costo contable lo tomamos en pesos, el costo en términos de huella de carbono lo tomamos en kilos de dióxido de carbono. Y entonces así llegamos al final de un determinado producto, que puede ser una tonelada de grano en la tranquera, un kilo de carne en pie también puesto en la tranquera. Bueno, todo lo que se ha emitido en ese momento se contabiliza como dióxido de carbono en esos términos. Ese balance tiene tal vez una particularidad, que es un balance, y algunos términos de esa ecuación puede llegar a ser negativo. Hay algunos pasos de esa huella de carbono que puede haber captura. Podemos tener captura en biomasa, podemos tener captura en la materia orgánica del suelo, y en ese caso, en la cuenta contable, sería como un menos, y así llegamos a un determinado balance. Entonces, al final del día, cuando nosotros hacemos la huella de carbono, tenemos que estar viendo todas esas componentes, lo que suma y lo que resta. Y después vamos a hacer un poquito de foco en qué es lo que suma, qué es lo que resta y qué es lo que podemos hacer. Bien. Bueno, también desde el punto de vista de la sustentabilidad en el sorgo, en el cultivo de sorgo, y desde una empresa de semillas, una empresa proveedora de insumos, ustedes saben que Advanta se relaciona mucho y tiene su fuerte en el cultivo de sorgo, en el desarrollo de cultivares y de tecnologías, pero también en la innovación. Advanta se mostró con un alto poder de innovación por los equipos que tiene y por la filosofía que tenemos. Y eso nos llevó a hacer esto de la mano de Alejandro y también del programa argentino de carbono neutro. Se comenzó a trabajar con mesas, la mesa de maíz, de sorgo y de oleaginosas, para poder desarrollar una herramienta que permita poder llegar a una producción de una bolsa de semillas, un insumo para el productor y para el sistema. Lo que hablaba Alejandro, en un sistema todos los insumos van a ir sumando a la cuenta esa de carbono. La propuesta que hicimos fue desarrollar una semilla, un insumo para el productor, carbono neutro. Entonces se empezó a trabajar, como dice Alejandro, hace ya 3 años más que venimos trabajando, al principio integrando y siendo miembro del programa argentino de carbono neutro, y trabajando en el desarrollo de las calculadoras. O sea, hay toda una metodología para todo esto y para poder hacer una buena estimación de cuáles son los niveles de fijación que se logran según el manejo que se ajuste. Luego, en 2021, comenzamos con la adaptación y la implementación y la mejora. Nuestros procesos se vieron mejorados, los procesos de producción de semillas se vieron mejorados gracias a poder comenzar a identificar cuáles son los parámetros y cuáles son las variables que van a ir afectando la mayor o menor fijación o emisión. Entonces, tiene mucho que ver con la sustentabilidad porque habla de todo un análisis del proceso mismo de todas las empresas y de cualquier organización para mejorar y para poder lograr la menor emisión o la mayor fijación posible. Entonces, eso se dio en 2021 y en 2022, con esta calculadora que se desarrolló para Advanta, se pudo lograr hacer la medición sobre las emisiones de dióxido de carbono para la producción de híbridos distintos de sorgo, y en este año, en 2023, estamos comercializando por primera vez
semilla de sorgo carbono neutro. Advanta está siendo muy innovativo en eso y la idea es obviamente comenzar a avanzar con los volúmenes de semilla o de bolsas carbono neutro que se van a estar comercializando, pero siempre ligados a empresas y organizaciones que tengan en cuenta la sustentabilidad. Los clientes que vamos a intentar buscar van a ser aquellos que tengan la sustentabilidad dentro de sus objetivos, porque son los que van a poder capitalizar, ya que estamos hablando de cuentas, esta semilla o este insumo carbono neutro. Y bueno, ahora también la idea era ver los beneficios nutricionales que tiene el sorgo en la dieta de los argentinos y el mundo, con Antonella. Hola a todos, mi nombre es Antonella y soy nutricionista para los que llegaron ahora, que me pareció una propuesta súper innovadora, así que gracias por la invitación al panel. Está muy alineado el proyecto que tienen a mis ideales, por eso estoy acá acompañando. Bueno, los valores nutricionales cada 100 gramos son hidratos de carbono, proteínas y grasas son los macronutrientes de los alimentos. En el sorgo tenemos que hidratos de carbono tiene 72 gramos, proteínas 8 gramos, grasas 4 gramos y fibra 7,5 gramos. Esto lo hace que sea un alimento con bajo índice glucémico, después van a ampliar, pero es muy importante para mí que cuando un alimento tiene alta cantidad de hidratos de carbono que tenga fibra, porque que sea rico en fibra hace que acobije ese hidrato de carbono y que para nuestra salud, que hay algo que debemos evitar, que son los picos de glucemia en sangre, que es la cantidad de azúcar o almidones que puede recibir una célula, esta cantidad de fibra hace que el alimento sea súper amable. Además, tiene calcio, sodio, magnesio, potasio, hierro, que son minerales esenciales para la vida. El alimento, el sorgo, no está siendo consumido en grandes cantidades. La idea es poder promover este tipo de alimentos, que son carbono cero, dentro de la dieta de los argentinos, ya que no solamente los celíacos deberían consumir alimentos que son libres de gluten, como lo es el sorgo, sino que podrían implementarlo todos en la alimentación. Para eso, si se quieren acercar después por el stand, van a estar convidándoles, además de nutricionista, soy cocinera y les preparé granola con sorgo. Les voy a contar muy cortito para consumo humano. Como toda semilla tiene ácido fítico, que es algo que la protege a la semilla para que pueda perdurar en el tiempo. Si nosotros lo consumimos, ese ácido fítico es un antinutriente. Entonces, todos estos beneficios que puede llegar a tener, como el calcio, magnesio, potasio, sodio y hierro, esto haría de quelante, no nos permitiría que lo podamos utilizar, absorber y utilizar como nutriente. Entonces, si nosotros ponemos en remojo como si fuera una legumbre, inclusive como si fuera un arroz, que también hay que remojarlo, si nosotros lo remojamos y después le damos una cocción que tiene una cocción bastante larga, lo podemos utilizar. Yo lo preparé como granola porque era un snack muy cómodo para poder compartirles y para que ustedes puedan probar el sabor, pero se puede agregar en ensaladas, se puede agregar en una sopa, en un guiso, en todo tipo de preparaciones. Y actualmente no tenemos estadísticas exactas de cuánto es el consumo en Argentina y en el mundo, pero sí se sabe que está empezando a implementarse el consumo, sobre todo porque hay más apariciones de enfermedad celíaca. Hay cada vez más personas que son diagnosticadas y bueno, eso les voy a seguir contando en un ratito. Bueno, ahora seguimos con el otro eje, que es el manejo. Y me preguntaban qué recomendaciones le haría a un productor que está por incorporar sorgo a su rotación por primera vez. Bueno, partiendo de la base que el sorgo es un cultivo que por ahora, porque quizá la genética en algún momento nos dé alguna posibilidad más, nos limita el periodo libre de heladas, ¿no? Hay cuestiones de manejo como malezas y plagas que la genética está haciendo bastante como para que se pueda ampliar la zona. Yo les voy a contar de mi experiencia del sudeste y sudoeste de Buenos Aires, donde las principales malezas son las gramíneas de sorgo.
Entonces, en realidad el manejo de malezas comienza en el verano anterior. Es muy importante planificar, digamos, qué lote voy a ir a sorgo, trato de disminuir la semillazón de gramíneas anuales estivales, control el gramón con glifosato, por ejemplo, y tratar de que ese lote, que el año que viene va a ser sorgo, en el verano anterior venga de algún cultivo de segunda o algo que pueda aplicar glifosato o que me termine cortando el ciclo de esas gramíneas anuales para después facilitar más el manejo, porque yo siempre me gusta hablar más de manejo de malezas que de control de maleza. Después también, de acuerdo a la gran diversidad de suelos que tiene nuestro país, es tener en cuenta la textura y el porcentaje de materia orgánica al elegir herbicidas y dosis. A mí me toca trabajar en el Totoral, tengo suelos de, digamos que son valores de materia orgánica de 5 o 6%, digamos franco arcilloso, no tengo problema con las dosis, pero me toca trabajar en campos en Coronel Dorrego, suelo arenoso con 2%, y en algunos lugares con menos, que bueno, eso me limita por ahí la dosis que puede usar algún herbicida. Y todo esto es anterior a las nuevas tecnologías, ¿no? Gracias a la llegada de la tecnología del agro de Advanta, que mejoró mucho el control de malezas, en malezas que en otras zonas que directamente por maleza no se podía hacer y no podía competir nunca con el maíz en cuanto a la posibilidad de implementarlo por un problema de control de malezas. Las otras recomendaciones sería, bueno, tenga en cuenta que va a sembrar una palabra cortita que es sorgo, pero vuelvo a insistir con que hay tantos híbridos distintos que va a tener que elegir bien el híbrido, averiguar en las empresas bien, pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿Es para pastoreo directo en verano? Es un tipo de sorgo, o 2 o 3. ¿Es para pastoreo diferido, o sea que crece en verano, pero lo deja para otoño, invierno o inclusive primavera? ¿Es silaje de sorgo de grano de granífero, o también puede ser de un doble propósito? Cosecha de grano húmedo, que también se puede usar para un feedlot, cosecha de grano. O sea, hay tanta diversidad de sorgos y que también es importante, aunque parezca a veces obvio, el productor muchas veces cometemos el error de ir a comprar el más barato, que generalmente es el Sudán común, y que va a andar muy bien. Yo hago siempre ejemplo futbolístico, es como si un defensor va a andar bien en la defensa, pero no podemos pedir que defina después o que esté haciendo juego. Bueno, y eso es lo que termina pasando muchas veces cuando se eligen mal los híbridos, y además del tema de maleza que mencioné anteriormente. Y en definitiva, ajustar densidad, fecha de siembra y fertilización. En este caso les menciono un ensayo que fue sobre un Advanta 114, un sorgo muy bueno que tenía Advanta antes, un ciclo corto, donde veíamos la fecha de siembra, fíjense, 2 fechas de siembra, 20 de diciembre y 20 de noviembre, la fecha óptima que sería noviembre, y cómo en la medida que le voy generando estrés a la planta, por alta densidad, por siembra tardía, por falta de nutrientes, el sorgo, que tiene una enorme ventaja, que es entrar en latencia, comparado con, que es una ventaja para las zonas donde hay un periodo libre de heladas largo, pero no para el sudeste, porque es como cuando en una carrera de autos entra el pescar y la carrera sigue girando, pero se detiene, y puede terminar la carrera justamente en ese momento que se detuvo por el pescar. O sea, puede ser que las condiciones sean estresantes durante largo tiempo y después no haya tiempo para que después se desarrolle. Bueno, ahí lo que hicimos en la foto del medio fue simular en casos reales de situaciones con el mismo híbrido, y fíjense cómo la parte que pasé con la máquina con el guan al medio ya mejoró un poco, la parte de que empezó a panojar, porque la diferencia la nota cuando llega el momento de panojamiento. Y la foto que está en el extremo, o sea que está seco, es un sorgo con alta densidad, siembra tardía, con poca fertilización. Arrancó fantástico, pero después no salió nunca la panoja. Y muchas veces pasa por, si uno erró, no ajustó densidad, fecha de siembra y fertilización, que tenga no todas estas situaciones, una sola, que es la que el sorgo no anduvo. Por eso es importante entender que hay que hacer un manejo ajustado de acuerdo a la zona y de acuerdo al tipo de híbrido. Bueno, nosotros en estos años analizamos miles de hectáreas, decenas de lotes en particular, y fuimos calculando la huella de carbono en distintas situaciones para distintos híbridos, con y sin cultivo de cobertura, con distintas dosis de fertilizante. Hemos llevado eso también a forraje, hemos calculado también huella de carbono en el producto ensilado, pero voy a mostrar hoy solamente uno de los casos, un caso de estudio en General Heli, en la campaña 2021, donde teníamos a la par 2 lotes, uno de maíz y uno de sorgo. La pantalla de arriba nos está mostrando el balance de carbono, la huella que calculamos en ese momento, y nos sirve para ver un poco cuáles son las componentes de lo que decía hoy la suma.
Y la suma empieza por, veamos ahí, el uso de fertilizantes, renglón 1. Tenemos varias columnas donde vamos viendo la cantidad total de emisiones para ese lote. Después lo relacionamos en la tercera columna, si vamos contando, por unidad de hectárea y finalmente por unidad de producción. Y vemos que, bueno, una de las principales componentes es el uso de fertilizantes. En este caso, el sorgo tenía 101 kilos de nitrógeno y 71 kilos de fosfato, y podemos ver, principalmente los fertilizantes nitrogenados tienen un alto efecto, por lo que decía antes, en las emisiones, por la liberación de nitroso, y ese nitroso que les dije que se multiplica por 300 con respecto al dióxido de carbono. Entonces esas emisiones de volatilización terminan teniendo un efecto muy fuerte, después lo vamos a ver, en términos de emisiones. Sigue después en el ranking la producción de fertilizantes. Acá tenemos que distinguir que en esa cadena tenemos las emisiones que se producen en el campo por el uso, pero le tenemos que sumar las emisiones que se produjeron para hacer ese fertilizante y para que llegue hasta nuestro campo, y esos son los que se denominan emisiones de producción, que también son muy importantes. Siguen después las emisiones de residuo de cosecha, podemos ver ahí, ustedes pueden ver, yo no puedo ver, los kilos las emisiones por residuo de cosecha, que es como decía antes, todo lo que queda de rastrojo tiene productos nitrogenados y esa descomposición va a liberar nitroso y la tenemos que contabilizar. Sigue el uso y producción de combustibles agrícolas, ahí tenemos también juntos uso y producción, lo que es las emisiones hasta que se produce, hablemos de gasoil por ejemplo, y llega hasta nuestro campo, y después el uso es cuando lo combustionamos y liberamos el dióxido de carbono, entre otras cosas, que tiene el combustible. Otro de los puntos es la producción de agroquímicos. Esa no es un inventario importante en la parte en cuanto a responsabilidad de emisiones. La producción de semilla, y ahí entra el primer eslabón que mencionábamos antes, poder tener una semilla neutra y que esto nos baje a cero. Y luego el transporte de los insumos y la combustión de combustible que llega hasta ese producto. Lo que estamos viendo ahí, en definitiva, es que para ese caso teníamos una huella de carbono por hectárea de 1.769 kilos por hectárea, o sea, una tonelada 769, y cuando vemos la misma situación abajo, vamos a ir rápido con el caso del maíz, las mismas componentes, pero en el caso del maíz tuvo una fertilización de 186 kilos de nitrógeno. Y eso nos está marcando, lo podemos ver ahí, en el primer renglón uso de fertilizantes, que se dispara las emisiones. Comparativamente, cuando lo vemos por hectárea, tenemos la hectárea de manejo de sorgo nos implicó 1.769 kilos, mientras que el maíz nos implicó 2.561. Y cuando vemos los rendimientos, que está al principio, fue un año duro también, fue un año con estrés hídrico, y el rendimiento de sorgo en ese momento en ese lote fue de 6.616 kilos. Y parece que era un sorgo que se esperaba unos 8.000 kilos de rendimiento. Y el maíz rindió 6.300 y estaba pensado para esa zona y con ese planteo a 12.000 o 13.000 kilos. Cuando eso entonces lo usamos como denominador, producción por kilo, vemos que finalmente la huella de carbono que obtuvimos para este caso está en 267 gramos de emisiones por cada kilo de de grano para el sorgo, y de 397, casi 400 gramos por cada kilo de grano. En términos generales, lo que podemos ver para la huella de carbono de los cultivos, normalmente el fertilizante nitrogenado es responsable del 70 al 80% de la huella. Los residuos del cultivo, otro 15 a 20%. Quiere decir que entre esas dos componentes integran el 90% de la huella de carbono de un cultivo. Y en este caso lo que comentaba recién, la huella por hectárea fue mayor en maíz, el sorgo estuvo menos afectado pero menos en términos de rendimiento, y por eso finalmente cuando evaluamos la huella por unidad vemos que en este caso la plasticidad y la respuesta al ambiente que tuvo el sorgo terminó resultando en una huella menor con respecto al maíz. Bueno, al respecto de manejo,
lo que planteamos es tratar de definir cuáles son los principales factores que afectan la brecha de rendimiento. Desde mi visión, el manejo el manejo que se hace del sorgo o cómo el productor define su planteo productivo es uno de los principales factores que van a afectar la brecha de rendimiento. Sabemos que los híbridos de sorgo que se comercializan o que se pueden conseguir en Argentina tienen un potencial más elevado del que realmente están mostrando, del que se está alcanzando a nivel de productor, y confiamos de que el manejo es una de las principales herramientas. Obviamente la genética también consideramos que es importante, pero la genética con el rendimiento es lo que va a acompañar a todo. Entonces, de los principales cuellos de botella que podemos ver en la producción, las nuevas tecnologías para la reducción de la brecha que están disponibles. Dentro de las principales tenemos el control de malezas. Ustedes saben que hay la nueva tecnología Agro de resistencia herbicida en sorgo, además de ayudar a los sistemas, no solo al sorgo, sino a los otros cultivos que ya se veían afectados por malezas que habían desarrollado resistencia a algunos herbicidas. Principalmente en el sorgo era una problemática grande. Ustedes saben, y si tienen experiencia haciendo sorgo, sabían de que las limitaciones de disponibilidad de herbicidas para control de gramíneas en post-emergencia eran claras, eran limitantes en algunos lugares y eran causas de pérdidas de lotes que se tenían que resembrar o aplicar glifosato para limpiar de nuevo y resembrar. Esa seguridad también va esa disminución de los riesgos de pérdida de lote va a ayudar a los planteos de los productores, porque decidir una fertilización o decidir un manejo o una inversión, si uno tiene menos riesgos de perder un lote por malezas, es mucho más fácil. Y también pasó para el control de plagas, digamos, la aparición del pulgón, el pulgón amarillo de la caña de azúcar o el pulgón del sorgo, que le llaman ahora, en 2021 fue un evento muy claro de susceptibilidad de los materiales. Ahora hay materiales que ya tienen esa posibilidad, esa tolerancia, que en muchos casos reduce las aplicaciones a una máximo o ninguna en algunos casos, cuando en un híbrido susceptible se tienen que hacer 3 o 4 aplicaciones si hay una presión alta de pulgón. Entonces, ese manejo, esas tecnologías que ayudan al manejo, son muy importantes y son factores que se pueden usar. Fíjense que ahí al lado tenemos de la foto de control de plagas y de malezas, hay una curva de poblacional de pulgón. Esto es en San Guillermo, en Córdoba, de la empresa CCM, que estuvo utilizando híbridos tolerantes, AFIX y susceptibles, y se ve que las flechas que están ahí indican los momentos donde se hicieron las aplicaciones, pero las aplicaciones ayudaron a controlar las poblaciones de los que están en amarillo, y después los materiales que fueron sin aplicaciones, la curva en rojo, fíjense cómo afecta, cómo la población crece dramáticamente, y en un híbrido sin aplicaciones, pero tolerante, la población se mantuvo baja la mayoría del tiempo. Entonces, eso ayuda a la mejor planificación también, porque el número de aplicaciones va a ser menor, reducido, y también va a dar una seguridad mayor al productor para poder decidir una inversión. La siguiente. Y otra cuestión de manejo importante en la nutrición animal es un poco lo que hablaba Gustavo. No nos pusimos de acuerdo antes, pero hablamos de lo mismo, que es la selección de los biotipos. El sorgo tiene una gran diversidad. Yo lo llevo más a los autos de carrera. Si yo tengo una Ferrari, como los de Fórmula 1, pero quiero correr un rally, con ese auto no me va a ir muy bien. Entonces, eso puede pasar. Si uno elige mal el biotipo para el uso que va a dar, es muy probable que falle o que no sea competitivo.
Entonces hay un punto de manejo que hay que machacar y machacar, porque es muy importante. Productores que no tienen experiencia o que no tienen la posibilidad de acceder a la información esa, pueden fallar solo por la elección desde el momento cero cuando fueron a comprar la semilla. Y también la buena elección define el potencial, y ahí yo puse es del catálogo de Advanta, pero es muy importante definir claramente los biotipos y cuáles son los usos que se pueden dar. Y ahí está muy chico, no es para que vean los números, pero en realidad lo que mostraba es que distintos genotipos o distintos híbridos van a dar distintos resultados nutricionales, y depende de la categoría de animales que vamos a alimentar, tenemos que definir desde el momento cero, cuando vamos a comprar la semilla, cuál es el híbrido que vamos a usar. Y además de eso, de elegir cuál es el material, buscar cuál es la mejor tecnología y la mejor forma de usarlo, y yo creo que eso va a ayudar mucho en el manejo a reducir esas brechas que tenemos. Además del manejo del ensilado y del silo, que también hay mucho para mejorar ahí en los planteos productivos de Argentina, pero son puntos claves que considero que son importantes para ajustar. Y bueno, y no podía dejar de hablar de la genética. Obviamente la genética tiene que aportar desde el punto de vista de la potencialidad, y la idea es tener rendimientos potenciales buenos en buenos ambientes, o sea, acompañado del manejo, pero la genética tiene que estar preparada para eso. Y también híbridos adaptados para la expansión del área de sorgo. Yo creo que la resistencia al frío en el inicio del ciclo, en la germinación, el crecimiento temprano, puede ayudar a la expansión del área de sorgo, pero también la resistencia al calor en la floración. También, si bien siempre hablamos de que el sorgo es resistente a las altas temperaturas, tiene susceptibilidad, después lo vamos a ver, le voy a mostrar otra cosa, pero una forma también de combatir la susceptibilidad a altas temperaturas es con resistencia a bajas temperaturas. Si podemos sembrar antes el sorgo, vamos a evitar los golpes de calor y quizá podamos explorar mejores ambientes de radiación y de humedad. Así que en eso estamos trabajando, y la genética debería poder hacer algo y brindar mejores materiales para eso. Bueno, voy a hablar sobre la celiaquía, porque como bien sabrán algunos, la celiaquía no permite que las personas consuman alimentos con gluten. El gluten está presente en trigo, avena, cebada y centeno. Por lo tanto, esta proteína está ausente en el sorgo, y les voy a explicar de una manera muy simple. Voy a utilizar algunas analogías como mis compañeros para llevarlos un poco al terreno. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica autoinmune. Se da en individuos que están predispuestos genéticamente. Es una enfermedad crónica que no tiene cura y tiene síntomas digestivos y extradigestivos. Antes lo que sucedía con las personas que se empezaban a diagnosticar a través de situaciones como dolores de panza, distensión, diarrea, malestar, y la gente lo asociaba a que tenía celiaquía. Hoy por hoy se sabe que los síntomas extradigestivos son muy importantes para el momento del diagnóstico, porque nos permite captar más población que ya puede tener celiaquía y que no lo sabe, con los daños que eso puede generar. La dieta estricta es sin gluten y el sorgo no tiene gluten, entonces sería un alimento que podríamos incorporar a la dieta del celíaco. Ahí en la imagen esa les muestro de una manera muy simple qué es lo que pasa en el tubo digestivo. La persona que tiene celiaquía, cuando incorpora algún alimento que tiene gluten, repito, trigo, avena, cebada, centeno, o inclusive alimentos que están industrializados, que tienen gluten con presencia del mismo, lo que genera ustedes piensen que desde la boca hasta el ano hay una luz intestinal, y en la parte principal del intestino delgado tenemos unas vellosidades, ¿sí? Son como si fueran unas raíces que aumentan la superficie de contacto para que hagamos la digestión de los alimentos. Si una persona en esa parte del tubo digestivo entra en contacto con el gluten y tiene celiaquía, lo que empieza a suceder es que le avisa al sistema inmunológico que anule esa enzima
por un error que tiene el organismo, y no solamente anula esa enzima, sino que empieza a anular a las vellosidades del tubo digestivo. Entonces, ahí como ven, del lado derecho están aplanadas, y del lado izquierdo, que son esas raíces. Esas raíces que tienen esas microvellosidades me ayudan a digerir mayor cantidad de nutrientes, me aumenta la posibilidad de que los nutrientes estén más dispuestos para que yo los pueda absorber. Si se aplanan esas vellosidades, como sucede en el celíaco, lo que sucede es que disminuye la superficie de contacto y empieza a tener carencias nutricionales. Entonces, no solamente el problema es la intolerancia y la posibilidad de consumir gluten, ¿sí?, sino que empieza a tener carencias de otros nutrientes por el aplanamiento de estas vellosidades. Entonces es muy importante, tanto con los síntomas digestivos, los extradigestivos o por antecedentes familiares de madre, hermano o padre, saber si alguno ha tenido tiene celiaquía para poder hacer la pesquisa de la persona. A nivel mundial, entre el 0,6 y 2% de la población tiene celiaquía, el 60% son mujeres. Y en Argentina, un estudio que se hizo en el 2000 indicó que 1 de cada 167 personas tienen enfermedad celíaca. De ese porcentaje, de 10, hay 8 personas que no lo saben, solamente 2 son diagnosticadas. Entonces, es muy importante promover estos espacios, que vuelvo a agradecerlo, para que la gente empiece a tener conciencia de que no solamente los síntomas son digestivos, puede haber depresión, osteoporosis, anemia, un montón de situaciones que a veces no son diagnosticadas directamente por la celiaquía, sino que son el principal indicio para poder hacer un reclutamiento de la enfermedad. El 50% de la población adulta ya es diagnosticada, pero no tiene buena adherencia al tratamiento. Muchas veces por desconocimiento de cómo cocinar alimentos sin gluten, por tener hábitos muy arraigados. En Argentina se consumen mucho trigo, avena, cebada y centeno, entonces promover este tipo de consumo de alimentos puede ayudar inclusive a personas que ya están diagnosticadas. Bueno, ahora pasamos al último eje, que era el desafíos y oportunidades. A mí ya me daba ganas de preguntarte, pero creo que va a venir esta parte de los desafíos y oportunidades que tenemos con el cultivo de sorgo para la alimentación. Pero bueno, en este caso me pregunta como productor, a ver, ¿qué le pediría a empresa de genética? En realidad esto, algo que yo lo tengo escrito hace bastante, cuando empecé con sorgo hace unos cuantos años, cuando por ahí no tantas empresas invertían, porque en un cultivo que por ahí no tenía tanta importancia en Argentina, y hoy siempre decía, bueno, tolerancia a plagas, pulgones y enfermedades, resistencia a herbicidas. Bueno, hoy gran parte de estos pedidos están siendo ofrecidos en este caso por Advanta, por empresas que ya están teniendo tolerancia a pulgones y enfermedades, y también el tema de la resistencia a herbicidas. Pasando aviso para mi zona, Pedro, yo te diría híbridos graníferos con mayor velocidad de secado. Ahora estaba viendo en el manual nuevo de ustedes que viene, no lo vi ahora cuando llegué, que están poniendo, está buena esa información, que bueno, está pasando con el cultivo de maíz, que si bien el maíz hoy es de todo el país, porque yo vengo de zona del sudoeste, donde con baja densidad y gracias al trabajo de Gustavo Tisi en la región del Preside de Bahía Blanca y demás, hoy el maíz se puede sembrar con baja densidad en lugares que jamás se hubiera imaginado, ¿no? Pero tenemos el problema en general que ya no hay más híbridos que se sequen rápido. De hecho, recién ahora se está empezando a cosechar maíz. Entonces nos empieza a ocupar mucho tiempo el campo. Y creo que en el sorgo es importante no solamente el tema de que haya ciclos cortos e intermedios que rindan, sino que a su vez puedan ser cosechados lo antes posible. Seguimos. Y antes de entrar por ahí con los desafíos, aprovecho lo que estabas comentando recién también, ¿qué le pediríamos? Cierro lo que decía antes en términos de huella de carbono y lo que estuvimos estudiando. Hicimos el análisis de muchos lotes, de muchas distintas combinaciones, y también se dieron de híbridos. Y vemos que ahí hay una componente genética importante, y en esto de poder avanzar, de aportar a los distintos eslabones, desde la semilla, de la producción de grano a la producción de forraje, vamos a ver
que la genética obviamente tiene un papel importante y lo que aspiramos es en el futuro poder también indicar para cada híbrido un poco la huella esperada, así como tenemos el rendimiento, bueno, ¿qué esperamos de este híbrido en términos de producción por su paquete tecnológico y su potencial? En eso estamos trabajando y bueno, no quería dejar de mencionarlo, pero yendo ahora un poco a los desafíos y las oportunidades de este panel, oportunidades, digamos, lo que vemos a nivel de huella de carbono, a nivel Argentina, en términos de producciones agrícolas, ganaderas, la oportunidad es que tenemos para la mayoría de los productos una huella de carbono baja, en términos muy competitivas, en términos internacionales. Y creo que eso se debe a las condiciones agroecológicas que tenemos y por otro lado el paquete tecnológico que aplicamos. Por un lado, obviamente, la siembra directa y por otro lado las condiciones, diríamos, restrictivas o donde maximizamos los insumos en términos de rendimiento y no ponemos nada de más. Y eso tiene un efecto sobre la huella porque estamos emitiendo poco, estamos usando lo justo y no estamos desperdiciando nada. Entonces, por eso la huella de carbono que nosotros estamos midiendo en distintos productos es muy competitiva, aunque no quita que haya mucho para hacer. O sea, eso también es una oportunidad. En términos de desafío y de huella, lo que vemos, bueno, está siempre el tema del carbono del suelo, de retenerlo, de ser posible aumentarlo, y otro tema es el tema de la deforestación que tenemos en Argentina, y eso nos castiga a nivel mundial porque nos pone sobre los distintos productos ya una penalidad de emisiones que, por ejemplo, en el caso de la soja está en el orden de 4 a 5 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de grano producido, simplemente por el hecho de ser argentino y por haber deforestación. Y bueno, y eso nos quita competitividad y nos mueve a tener que tomar distintas medidas. Y esto me da pie para recordar que hace muchos años que está en pie o en funcionamiento la cadena de soja libre de deforestación, la famosa soja EPA, y que nos está mostrando una cadena de trazabilidad con medición no estricta de huella de carbono, pero sí sobre un factor que es la huella de carbono, es la no deforestación, y que eso se aplica de manera masiva en un commodity y que eso significa un ingreso extra para el productor, ¿verdad? Y en esa misma línea, más recientemente, se ha lanzado en Expoagro, la última Expoagro, el consorcio BISEC, que también apunta a lo mismo, a poder hacer trazabilidad y generación de soja y otros productos libre de deforestación. En este caso, este consorcio, además de generar un producto libre de deforestación, también tiene distintos planes que implican ayudar a la reconversión y a la recuperación de ciertas áreas, ¿no? Entonces, esto es para la zona del Chaco y Gran Chaco. Entonces, con esto lo que quiero traer es la idea de cadenas que hay ya de segregación a gran escala, y esto un poco es lo que mencionaba al principio. Cuando empezamos con esto de Advanta, imaginábamos escenarios posibles y esos escenarios ya se están dando y tiene que ver con las cadenas de valor que se están armando en función de sus eslabones que están observando la huella de carbono. Y para ver una cadena de producción que en su conjunto hay que ver cuáles son los motores, cuál es el tractor. Entonces, empezando un poquito por los tractores, los motores de hoy, en términos de huella de carbono, diría lo que estamos viendo es la de los traders, donde ya están valorizando la huella de carbono de distintos productos. Acá puedo traer también una propuesta que se lanzó en Expoagro hace pocos meses por la gente de Viterra y está pagando un porcentaje adicional sobre soja y sobre girasol por tener la huella de carbono medido. Y eso es una cadena de trazabilidad y de huella de carbono de cientos de lotes de miles de hectáreas y de cientos de miles de toneladas de producción que hoy está en marcha y que se va a extender a otros productos incluyendo el sorgo. Entiendo que eso va a pasar. Entonces lo que estamos viendo es que esos escenarios se están armando y hoy podemos ver esa foto, pero de esa película que está de manera dinámica. El otro motor está en las industrias alimenticias que tienen una tradición ya de hace muchos años de promover las buenas prácticas en su cadena de producción, que incluye distintos aspectos. Y hoy en esos aspectos ya se está empezando a hablar en algunos casos también de la huella de carbono, de empezar a medir y empezar a ver qué es lo que está pasando dentro de la cadena y el día de mañana eso va a tener un valor. Y lo otro que estamos viendo también es sintiendo el rumor de la parte de la cadena de carne de ciertos frigoríficos para exportación
que están pensando o que están viendo tal vez que hay una necesidad de llevar la carne con una huella de carbono, y eso automáticamente va a necesitar de que sus productores midan la huella en la cadena, empezando desde el origen. Y un poco lo que está ahí en los cuadraditos en azul, de materia prima y de productos, es un poco lo que podemos ver hoy, lo que estamos viendo en la consultora, de recibir consultas donde hay aceite con huella de carbono, hay proteína con huella de carbono, lo necesito para alimentación animal, lo necesito para la leche, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los productores que empiezan a preguntarnos y a solicitar, medime la huella de carbono del grano, quiero saber cómo es la huella de carbono de aceite y una serie, o de mi producción de carne. Entonces empezamos a ver que todo ese ecosistema se está empezando a armar y que los escenarios se están armando. La verdad ha aumentado muchísimo entre las demandas y los proyectos en los últimos 6 u 8 meses. Entonces quería dejar esta foto que está mostrando que aquello que pensábamos hace 2 o 3 años como escenarios posibles se están dando de una manera muy dinámica. Nosotros desde Advanta trabajamos también en la medición de forraje, hoy no lo tenemos todavía solicitado, pero lo estamos viendo, y nosotros estamos viendo cómo armar toda la cadena de producción desde la semilla, el grano, el forraje y a llegar a un producto que es la carne. Entonces, en ese sentido, un poco para repasar cuáles son las herramientas que tiene el productor a la hora de manejar la huella. Bueno, la genética, obviamente, eligiendo bien el híbrido. En la parte de fertilizantes, que vimos que tiene una componente muy importante, a veces cambiar la matriz del fertilizante, la química, de un urea o un nitrato. Sabemos que la urea tiene mucha mayor cantidad de emisiones que un nitrato, eso cambia sustancialmente, o pasar a urea que esté protegida. Las distintas fábricas, mencioné las emisiones de producción. Hay fábricas de fertilizantes que hoy están reduciendo su huella en la parte de producción, así como Advanta reduce la huella en la producción de semillas, bueno, en la producción de fertilizantes, y si usamos ese fertilizante, obviamente nuestra calculadora va a tener menor valor. Vamos a esa situación de elegir los insumos porque tienen menor huella, me va a ayudar a tener un producto final de menor huella. La parte de los biológicos también, vamos viendo que hay algunos insumos muy importantes. ¿Cuál es la característica que tienen los biológicos? Incrementan el rendimiento, pero a la hora de calcularlo como emisiones son prácticamente cero. Los productos biológicos se usan en muy poca cantidad, no hay grandes emisiones en su fabricación y terminan teniendo un efecto muy positivo. Y después en el manejo, y esto lo tenemos medido en varios de estos lotes que les comentaba, que es el manejo de los cultivos de servicio o antecesores con leguminosas, y en la medida en que nosotros confiamos o tomamos el nitrógeno que nos dejó esa leguminosa y reemplazamos un fertilizante, en nuestra ecuación del cultivo siguiente baja el fertilizante y sabemos que tiene un efecto importante, bueno, tienen también un efecto importante. Entonces son todas esas cuestiones que hay que empezar a medir, a aprender y a manejar desde ese punto de vista. Parte de combustibles también obviamente tiene un efecto, y en esas las medidas son, bueno, en la medida en que nosotros podamos aumentar los combustibles fósiles y reemplazarlos por biocombustibles, el biocombustible tiene una menor tasa de emisión. Entonces, aumentar el corte en un gasoil con más biodiesel nos baja a nosotros el coeficiente de emisión. Y otro interesante es el GNC, que está en un 30-40% menos de emisión que un gasoil, y hoy ya hay flotas de camiones que trabajan a GNC, viniendo para acá, para Presid, en un peaje, para un lado nuestro, 2 camiones, 3 camiones, que eran toda una flota, todos de GNC, y que hace 3-4 años que ya estamos viendo en Expoagro esos camiones, y es una opción. Cuando nosotros como productores estamos eligiendo bajar nuestra huella, podemos elegir una flota de GNC, y eso nos va a bajar también esa parte de las emisiones. Bueno, son todas las partes de herramientas que nosotros tenemos para manejar. Y bueno, y agronomía mucha, obviamente, para seguir maximizando la producción con mínimos insumos. Y para terminar, en la parte de carne también es muy importante toda la eficiencia de rodeo. Poder tener una vaca por ternero en una vaca y media significa una reducción de las emisiones. Poder hacer una terminación a corral que reduce el tiempo y reduce las emisiones también es muy importante. Y después hay toda una ciencia en cuanto a los inhibidores de metano en el rumen, que pueden ser productos químicos o puede ser incluso cambiar la flora hacia ciertos organismos que disminuyen la producción de metano.
En ese sentido no quiero dejar de mencionar que el 30 de agosto en el establecimiento de Los Girasoles está la Expo, la Tecnoganadera, que va a ser la tercera que yo voy a asistir. Ahí se ve la producción de carne en base a los distintos sorgos que se disponen y estamos midiendo la huella de carbono de toda esa producción de carne en base a una cadena que tiene principalmente forraje. Así que pasen por favor el stand, averigüen bien dónde es, pero el 30 de agosto en Los Girasoles, localidad de Ameguino, ¿no? Bueno, perfecto, gracias. Y eso estamos trabajando en eso, es un planteo muy interesante y nos está demostrando nuevamente el sorgo en toda la cadena como es un cultivo muy favorable a la cuestión de la huella. Esperamos para el año que viene poder traer el caso de toda esa producción como un caso acá en APRESID. Un comentario para no salirnos de acá, de la parte de manejo y de nitrógeno. Porque si bien considero que los cultivos de servicio, el remanente que está escrito ahí, lo que puede quedar de nitrógeno bajaría la huella, también creo que hay un factor, justo ahora salió Guillermo Marrón que estaba acá, en el rubro maquinaria, porque si yo la urea la incorporo, si como vos pones ahí agronomía y en lugar de hacer una sola aplicación al boleo no solamente con la forma de aplicar, sino sin pensar, le doy de comer de a poco, como hago con el trigo y lo hago mismo con el sorgo, jugando un poco con la posibilidad de que los pronósticos a corto plazo son bastante certeros en cuanto se puede incorporar, creo que ahí no estaríamos bajando la huella al aumentar el rendimiento, ¿no? Aumentamos el rendimiento por déficit de nitrógeno en muchos lugares que por ahí no hay cultivo de servicio, y no por fertilizar más estaríamos aumentando la huella, porque en definitiva podemos llegar a incorporarlo a la siembra. Hoy nos está pasando, por ejemplo, con el cultivo de maíz segunda en el sudeste, salimos de cebada, de trigos de alto rendimiento, y no tenemos todavía herramientas que nos puedan, o sí, a veces estamos usando las sembradoras para sembrar la urea, para que no tenga esa volatilización del 30% que tiene, y bueno, con la protegida lo bajamos un poco, ¿no? Pero creo que lo que vos ponías ahí del manejo también creo que puede ser tenido en cuenta para el caso de fertilizantes químicos, porque si no, puede parecer que si uno fertiliza con nitrógeno, siempre va a aumentar la huella, ¿no es cierto? No, lo que sí es cierto y está resumido en la parte de fertilizantes, hay muchas alternativas de aplicación del fertilizante, incluso fertilizante líquido semi-incorporado va a cambiar también, y lo que vos decís, distribuirlo, también te da la oportunidad de manejarlo en función del año climático y ajustarlo a los rendimientos, y entonces también todo eso va haciendo de un manejo de los fertilizantes de manera mucho más lógica en términos de huella de carbono. Sí, hay mucho para hacer, por eso decía, mucha agronomía y mucha oportunidad en esa parte de manejo. Bueno, para ver una de las cuestiones que queríamos plantear como desafíos y oportunidades es ver sobre qué estamos trabajando, por lo menos desde Advanta, en el mejoramiento genético de sorgo. Lo principal para poder hacer mejoramiento es saber qué vamos a mejorar. Entonces, el sorgo tiene distintos usos, como pueden ver acá, y en resumen, para alimentación humana, para nutrición animal, bebidas, materiales de construcción que se están haciendo con la celulosa producida a partir de sorgo, packaging y también combustibles, etanol a partir del almidón del sorgo o etanol a partir de la celulosa o del jugo de un sorgo dulce. Lo primero es definir eso, y eso tiene mucho impacto en cuáles son las estrategias que vamos a definir. Dentro de las cosas que podemos definir, mencionar para lo que estamos trabajando es siempre apuntando al rendimiento. El rendimiento observado desde el punto de vista de la sustentabilidad es algo que va a producir mayor fijación, o sea, nos va a hacer más eficiente. Mientras más eficientes seamos, obviamente vamos a tener una mejor huella de carbono. Y eso es algo que planteamos desde la genética, manejar un cultivo que es susceptible a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas en costo y en manejo probablemente sea lo mismo, pero el resultado va a ser distinto. Entonces, una de las cuestiones que seguimos trabajando es resistencia a herbicidas con altos potenciales de rendimiento. Sabemos que siempre las nuevas tecnologías
cuando aparecen vienen acarreando alguna demora en el rendimiento, como le llamamos nosotros. Entonces, poder lograr esos potenciales de rendimientos altos en híbridos que tienen las tecnologías es algo que trabajamos y nos ocupamos fuertemente de que la tecnología que liberamos, en este caso Airo o AFIX, no sea liberada solamente como tecnología y una mejora en el manejo o una solución, sino que esté acompañada del rendimiento. Nunca puede pasar que la tecnología sacrifique el rendimiento, lo tiene que beneficiar y tiene que disminuir los riesgos. Y después también respuesta a mejores ambientes y algo que estamos trabajando y la genética viene avanzando bastante es en la adaptación a ambientes más complejos. El cambio climático, se discuta o no se discuta, o se acepte o no, lo que viene mostrando es que no es que es un cambio nada más en una dirección de si aumenta 1 grado la temperatura o se reducen las lluvias en tanto por ciento o llueve tanto por ciento más. Lo que está mostrando el cambio climático es que se hace más complejo el ambiente. Van a tener años con heladas tardías, pero 2 meses después van a tener shock de altas temperaturas, o años que empiezan muy secos y después se hacen muy húmedos hacia el final, o viceversa. O sea, hay una complejidad que se está dando con esto, hay un patrón claro de complejización de los ambientes que hace que la genética tenga que estar preparado para eso. Y acá les traía un par de ejemplos, si me puedo apuntar acá, perdón. Acá les traía un ejemplo en el caso de tolerancia a altas temperaturas. Ustedes saben que, como decía, siempre hablamos de que el sorgo es resistente a altas temperaturas, pero hay diferencias. Tenemos proyectos donde trabajamos con la Universidad de Queensland en Australia, donde tenemos identificado, hay materiales que si en el momento de floración hay temperaturas por arriba de 37 o 38 grados por más de 5 horas, muestran problemas en el seed set, o sea, en la cantidad de granos que pueden llegar a fijar, y cuando otros materiales no muestran esa diferencia. Y acá en el gráfico se ve eso. Estos son cantidad de grano fijado con temperatura. Fíjense que hay algunos materiales, supongamos estas temperaturas, que aún con ese estrés fijan esta cantidad, una cantidad más alta, comparado con otro que fija la mitad de granos. Entonces, eso, hay materiales que tienen esa susceptibilidad. A veces el pulgón fue bueno porque el productor empezó a monitorear un poco más el sorgo y ayudó a que el productor vaya o empresas se puedan dedicar más a monitorear y ver cómo venía evolucionando el cultivo, pero eso no ocurría antes. Ahora estas cuestiones que son más marginales, como la tolerancia o la susceptibilidad a las altas temperaturas, quizás no se observan, pero existen y están en los materiales. No lo estamos viendo, pero afectan el rendimiento y muchas veces las consultas o los problemas que ocurren de bajo rendimiento muchas veces se terminan explicando por estas cosas. Entonces, el estrés a altas temperaturas es algo con lo que estamos trabajando. Y por otro lado, también en el brotado en precosecha, ustedes saben que el grano de sorgo es un grano que está expuesto, con años donde tenemos cosecha en condiciones ambientales húmedas y de altas temperaturas, como se dan en los otoños normales de la zona centro. En los últimos años no se venía dando, pero hay pronósticos ahora que están diciendo que este año, esperemos que no sea tanto, pero que pueden ocurrir estos eventos. El brotado del grano antes de la cosecha o en precosecha es un punto clave y está manejado y gobernado genéticamente. Estamos trabajando con la Facultad de Agronomía de la UBA aquí en Buenos Aires, no aquí, en Buenos Aires, donde con un proyecto con ellos estamos intentando desarrollar algunas herramientas genéticas para poder predecir eso y saber si un híbrido va a ser más o menos susceptible al brotado de precosecha. El cultivo de sorgo es un cultivo defensivo que se adapta, como ustedes saben, a limitaciones hídricas, a estreses por temperatura. Entonces, el sorgo tiene que estar adaptado y todas estas pequeñas cosas que le vamos sumando en forma defensiva a los híbridos, que está puesto en la semilla, que es algo que lo tienen ya en el momento que eligen el híbrido de forma adecuada,
son pequeños diferenciales de rendimiento que ayudan a asegurar y a disminuir los riesgos de pérdidas y asegurar una ganancia mayor. Esos son los puntos que yo veo que la genética va a ir liberando en el mediano o corto plazo, que van a tener impacto en el rendimiento. Y además de eso, también hay una gran parte de la mejora genética que se viene trabajando, que es también para desarrollar productos o granos mejores para la alimentación humana. Ustedes saben que en América en general, en los países de América se consume poco para alimentación humana, pero hay otros continentes como en África donde el consumo de sorgo es la principal harina que se come en África, el sorgo. Para que ustedes sepan, Nigeria es el principal productor de sorgo a nivel mundial, pero exporta cero, se consume todo el sorgo y es 80% para alimentación humana. ¿Y por qué en esos países se consume sorgo? Porque es el único cultivo que pueden llegar a producir. Ellos lo usan para, obviamente, necesitan mayores niveles nutricionales, proteínas, hierro, almidón para energía. Ellos se centran en las cualidades nutricionales del sorgo, pero también existe la otra parte para los cuales también existe mejoramiento, y es para la producción de grano de sorgo para alimentos más saludables. No voy a hablar mucho de esto porque la tenemos a Antonella, que puede hablar muchísimo mejor que yo, pero hay un diferencial ahí entre lo que buscan los países más occidentales, que es alimentos más sanos, libres de gluten, con antioxidantes, con compuestos fenólicos funcionales, bajo índice glucémico. No es lo que en otros países o en otros continentes están buscando. Entonces hay un diferencial ahí que tiene que estar bien claro para definir los objetivos de mejoramiento, para desarrollar productos. El caso de China, que casi el 100% del sorgo que importan en China es para la producción de una bebida alcohólica, el baijiu, y entonces hay que atender a esos usos. Hay que entender cuál es el consumidor final, porque en base a eso es lo que tenemos que mejorar. Y hay una gran parte del mejoramiento genético que va hacia ese lugar, hacia mejorar materiales o mejorar sorgos para alimentación humana. En un planeta donde está superpoblado y donde no llegamos a cubrir los alimentos para todos, me parece que hay algo que siempre refuerzo, y es que la revolución comienza en el plato. Muchos médicos no saben de nutrición, igual hablan. Muchos nutricionistas no saben cocinar, y eso no está bueno, porque a mí, por ejemplo, cuando me presentaron el sorgo para la alimentación humana, dije, bueno, pero esto hay que darle utilidades, hay que buscar la versatilidad en qué parte de la alimentación lo podemos incorporar y no darle un sobrevalor, pero no solo al sorgo, sino a todos los alimentos. Muchas veces dicen, bueno, el superalimento, y se pone de moda y se habla de ese alimento y se le dan potencialidades. El sorgo es un alimento que tiene excelentes propiedades, pero puede estar incluido en una dieta y en una alimentación generando beneficios o no. Siempre depende en el contexto en el que se incorpora ese alimento a la dieta. Entonces, ¿está bien incorporar el sorgo? Está espectacular, pero siempre cuidar cuáles son los objetivos nutricionales para esa población. Esto que voy a remarcar, en África, que no tienen posibilidades de alimentarse y de estar pensando en esto, en un antioxidante o cómo potenciar este alimento o por qué tiene fibra o cuál es el beneficio, simplemente están queriendo llenar su estómago. En cambio, acá lo que estamos hablando es de las oportunidades que puede dar el sorgo como beneficios para la alimentación, ¿por qué no en nuestro país? Y voy a terminar esta frase que dice, bueno, muchos médicos no saben de nutrición, muchas nutricionistas no saben cocinar y muchos cocineros no saben cómo se produjeron esos alimentos. Entonces me parece que tener un sorgo que sea carbono cero
tiene una gran potencialidad para esto que estabas nombrando, que ya no es calentamiento, es ebullición climática. Entonces, poder tener perspectiva de qué vamos a llevar ese plato, cuestionarnos absolutamente todo lo que vamos a comer, de dónde viene, qué proceso. No todos estamos en el mismo escalón por ahí de conciencia para lo que llega al plato, pero si alguno de los que está acá se lo puede preguntar, está bueno para realmente ver qué alimentos nuevos pueden incorporar que sean beneficiosos no solo para uno, sino también para el planeta. Y me cierro con esta frase que cuando estaba pensando en la primera, que la digo habitualmente: un sorgo producido amablemente con el planeta, aportándonos nutrientes en un plato delicioso y cuidando nuestra salud. Cada alimento que incorporemos puede tener buenas propiedades, pero además puede ser rico y para eso los tenemos a ellos. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas con el tiempo que nos queda, algunas que fueron mandando por WhatsApp. Está para Alejandro, si se está midiendo carbono neutro en silaje de sorgo versus maíz, un poco lo que mostraste era de producción de grano, ¿no? Medimos la huella de carbono, eso no quiere decir que sea neutro, pero lo que pudimos ver justamente porque el sorgo tiene una gran producción de materia verde y de materia seca, que todos los índices, digamos, de carbono eran más favorables en el sorgo que con respecto al maíz en ese caso. Entonces, cuando medíamos la huella de carbono por kilo de materia seca, era menor en el sorgo. Cuando medíamos por proteína bruta o digestible, también era menor. Cuando medíamos por energía, una cantidad de parámetros que nos daba el análisis de ambos hilos, que siempre era más favorable, sobre todo por esto, por la gran producción de materia verde y materia seca que tiene el sorgo. Otra pregunta por ahí para Pedro. Si se puede sembrar sorgo granífero en un lote con alta presión de Alepo, con tecnología agro, ¿es suficiente? Y también pregunta si hay un límite para la dosis de atracina. Sí, los herbicidas que están registrados para usar con sorgos iGrow son buenos para controlar, para manejo de Alepo, de semilla, pero son bastante dependientes del momento. O sea, el momento en que usamos el herbicida es clave en cuanto al crecimiento del Alepo. Tiene que ser no más tarde de cuando tiene 2 hojas. Esa es una limitación de ese herbicida, pero es una ventaja muy grande porque además tiene residualidad. Y la atracina que se puede usar en preemergencia depende del tipo de suelo, pero hay que ver los marbetes de las atracinas. Se usan hasta 3 litros o 4 litros por hectárea, y en postemergencia es mucho más resistente el sorgo granífero. El sorgo forrajero no tiene tanta resistencia o se aguanta menos de atracina. Pero hay que ver, depende del tipo de suelo, la dosis y ajustarlo. Sí, yo, por ejemplo, en lotes que tienen menos de 1% de materia orgánica no uso atracina. Últimamente usaba pendimentalina, algún otro herbicida que no sea atracina. Y con respecto a dosis altas, sí, me ha tocado a veces hacer ensayo de aplicar dosis en suelo de buena materia orgánica de atracina al 50%, del doble de 6 litros, que no necesariamente incrementa el control, y sin ningún problema para el sorgo. Y acá también nos preguntan, la misma persona, si hay cerveza de sorgo. No sé si alguno sabe si hay cerveza de sorgo. ¿Quién la quiere contestar? ¿Acá? Hay cerveza de sorgo. No sé si se llama cerveza, porque no tiene todas las competencias, pero sabe a cerveza, está muy buena, y espero que hoy haya acá o a la salida del stand una botellita de esa cerveza que la hemos probado. Por ejemplo, la TEC ganadera. Si van el 30 de agosto, seguramente hay cerveza. Perdón, y agrego a lo que vos comentabas, esa cerveza es buena para celíacos, o sea, la pueden tomar y está... Soy amoral ante lo que estén consumiendo. Esta pregunta quizá debería ser contestada en el stand. Yo no soy de Advanta, pero sí me da pie para mí para decir algo. ¿Cuánto sale el material con los 2 eventos, iFix y iGrow? ¿Y qué digo que me da pie? Y voy a hacer la autocrítica como productor. El productor normalmente va y compra el sorgo más barato. Generalmente es un Sudán, que vale 20 y pico de la bolsa. Y eso es un sorgo que sea BMR, un sorgo que tenga grados Brix muy altos, como Sugar Grace, o ni hablar de estas tecnologías de manejo. En definitiva son más costosos por bolsa. Pero cuando uno hace la huella del CBU propia,
y termina y ve que ese sorgo barato sirvió para un momento, para el mes de enero, para febrero, pero no sirvió para diferido. La digestibilidad fue menor que un BMR. Y creo que en este caso, yo no tengo idea cuánto vale, no sé si vos la querés contestar, pero seguramente alguien de la parte de venta. Estos eventos que no... A ver, el año pasado hubo casos de lotes de gente que perdió directamente los lotes por pulgón de la caña de azúcar, ¿no? O situaciones de que no podían tener sorgo por no le encontraban la vuelta, porque no siempre se hace lo que yo dije al principio, de que el manejo empieza el año anterior. Muchas veces te pasa que te alquilaste un campo, como tienes sorgo Alepo, ¿qué haces? ¿Lo siembro o no lo siembro? Bueno, creo que estas tecnologías que nos permiten ampliar la posibilidad de sembrar en sorgo en lotes que de otra manera no hubiéramos podido. Después cada uno verá si amerita o no pagar esa diferencia. A ver si pongo la clave acá. Si me permitís, Gustavo, voy a agregar mientras tanto un comentario inspirado en lo que decía Antonella en términos de al plato. ¿Cómo se come? Hablé de la cadena de producción y de cadena de valor, y cómo nos incorporamos a esa cadena de valor. Tenemos la huella de carbono y de alguna manera no presenté cuáles son las oportunidades que tiene un productor para entrar a valorizar su huella de carbono. Y creo que el primer aspecto, bueno, por supuesto es empezar a medir, empezar a tener conciencia, a ver qué es lo que en términos de números tenemos en huella de carbono. Y la primera forma de monetizar eso es con un financiamiento verde. Una vez que uno sabe que tiene cierto aspecto de huella de carbono en su campo, en su empresa y armar una carpeta, mostrar su perfil ambiental y con esa carpeta dirigirse a distintas instituciones bancarias que hoy tienen a disposición, llamémosle créditos verdes, líneas de créditos que tienen que ver con eso y que van a tener una tasa diferencial. Es una pequeña ventaja que hay que aprovechar. Entonces me parece que el primer camino es el financiamiento verde. Empezamos a medir, empezamos a saber, vayamos con esa carpeta a los bancos y veamos qué oportunidad tenemos. La segunda etapa es poder monetizar eso, un poco en lo que mostrábamos recién, en el producto, en la huella de carbono del producto. Y como puse el ejemplo de Viterra, que hoy por tener la huella de carbono medida, el productor recibe un plus. Y esa es una forma de monetizar su huella de carbono. Y lo estás poniendo ahí, o lo estás estableciendo en una línea de producto. Si la cadena de carne se arma y el kilo de carne empieza a tener, por la huella de carbono, un precio mayor, bueno, tu trabajo en la parte de carbono, digo, el empresario, el productor, en términos de carbono, lo va a poder valorizar y monetizar en ese kilo de carne, manejándose. Y después con el tiempo y viendo cuál es la situación, por ahí llegamos a otra situación que es el tan mencionado crédito de carbono. Pero para llegar a eso hay que hacer todo un camino y llegar al caso de que realmente la magnitud y la situación lo justifique. Porque acá hay una diferencia muy importante. Cuando uno apunta a un bono de carbono tiene que tener un resultado negativo, tiene que tener una captura, tiene que haber una tonelada de carbono que quede en el suelo, que quede en algún lado por mucho tiempo y por ese tonelada de carbono te van a pagar. Mientras que cuando uno está hablando del valor de la huella de carbono en tu producto, sea el grano, porque va a exportación, sea el kilo de carne, en realidad no necesariamente uno tiene que llegar a la neutralidad, siempre tiene que llegar a medir, tiene que bajarlo y tiene que aportar a esa cadena de valor. Y por aportar un determinado huella de carbono a ese producto final, que puede ser el kilo de carne de exportación a Europa, bueno, por participar de esa cadena, no necesariamente con neutralidad, ya va a tener un valor. Entonces un poco el mensaje es el de las tres etapas. Primero financiamiento verde, después el carbono en el producto y eventualmente se justifica un crédito de carbono. Pero son etapas como para, lo pongo en este contexto, de llevarlo al plato y ver cómo uno puede entrar en este mecanismo. Bueno, gracias. Acá hay otra consulta, dice, ¿el sorgo se puede consumir aunque en su producción haya tenido aplicación de insecticida de pulgón? Bueno, acá me voy a conectar yo de cuando yo trabajé en compañías en desarrollo, en Bayer, Adama y demás, y uno de los trabajos que me tocaba a mí era medir residuos. Normalmente SENASA lo tiene que aprobar el producto nuevo que estamos probando todavía antes que salga a la venta, y una de las cosas que hacíamos siempre era medir residuos 2X, 3X y ver el periodo de carencia, digamos, cuánto tiempo antes tiene que ser aplicado ese producto para que después pueda ser apto para consumo humano. Así que yo creo que la mayoría de los insecticidas que se están usando hoy, me animo a decir que no hay ningún inconveniente para usar para hacer alimentación humana. Respetando el periodo de carencia. Obviamente respetando el periodo de carencia. Acá hay otro. De todos modos, cuando van a consumir el grano, es súper importante, voy a ampliar un poco lo que dije antes, remojar la semilla
no solo para eliminar si quedó algún tipo de residuo, sino para eliminar el ácido fítico, que es un antinutriente. Si yo no hago el remojo previo, primero que van a tardar muchísimas más horas en hervirlo, porque es bastante duro el grano de sorgo, y además todos los beneficios de los minerales que tiene los va a quelar, o sea, van a entrar al tubo digestivo, pero ese ácido fítico, si yo no lo eliminé, no me va a permitir que yo pueda absorber los minerales. Tenía una pregunta para vos, en general también. Pregunta, los alimentos adaptados a celíacos tienen un sobreprecio elevado con respecto al resto de los alimentos. ¿Qué es lo que hace falta hacer para mejorar la accesibilidad de estos productos a la población? Bueno, para esto hay leyes que continuamente se están actualizando y siempre se están obteniendo mayor cantidad de beneficios. Imagínense que antes ni siquiera se podía hacer un estudio en sangre, no se podían medir los anticuerpos en la obra social. Hoy por hoy eso ya está solventado. También la biopsia, que es el segundo paso y la confirmación de la celiaquía. Pero sí, siempre estamos alejados porque los productos sin TAC son más costosos, y no solamente son más costosos en accesibilidad, no todos tienen las posibilidades, o sea, nosotros porque vivimos en una ciudad, pero hay gente que tiene celiaquía y que vive en situaciones aisladas en el interior del país y no tiene la posibilidad por ahí de ir a una dietética y tener la disponibilidad de alimentos. Te hago una pregunta con respecto a eso, porque por ahí muchos no lo saben, yo no lo sabía, que no es solamente el grano que le dio origen, sino que la más mínima contaminación de un utensilio produce que eso cambie de categoría. Además, muchos productos que por ahí compramos, que no son a base de avena sentada, a veces los cereales que tienen gluten, puede contener gluten por la trazabilidad, por cómo fue hecho, ¿no es cierto? También eso seguramente incrementa el costo o la posibilidad de que en pueblos chicos la gente pueda acceder. Exactamente. Si tiene trigo, avena, cebada y centeno, o sea, yo inclusive puedo haber hecho esa granola, ¿sí? Que hoy les traje, que es una granola, que le puse sorgola. La sorgola que está en el stand, y acá si hubiese una persona que tiene celiaquía y quiere consumirla, no la podría consumir. ¿Por qué? Porque no hay un sello, porque yo no la cociné en las condiciones en las que un celíaco puede consumir ese tipo de alimentos. Entonces, para eso la ANMAT lo que hace es regular y actualizar continuamente el listado de acceso gratuito, y pueden ver los alimentos y los medicamentos, porque a veces, capaz que, imaginemos que esa sorgola se rotuló y es sin TAC y la gente la puede consumir y tiene el sello del ANMAT, pero de repente la trazabilidad se contaminó en el lugar donde se elaboró y ese lote se tiene que retirar del mercado, o tiene que estar anotado que determinado lote las personas que tienen celiaquía no lo pueden consumir. Sí, yo, por ahí, bueno, que soy muy fanático del sorgo, entonces aprovecho que tengo la posibilidad de decirlo ahora también. ¿Qué posibilidades tenemos si tuviéramos, no sé, la fábrica de etanol en el sudeste que nos falta, que no tenemos de maíz tampoco, y la posibilidad de tener algún molino específico de sorgo? Y ahí también quería hacer una pregunta tanto a vos como más que nada a Pedro. En general son sorgos de bajo tanino, que no tienen tanino. ¿Eso tiene que ser sorgo blanco o puede ser un sorgo bajo tanino que con color igual? ¿Tiene alguna influencia? Puede tener color, igual te dejo después. El sorgo blanco, que puede ser integral o no. Por ejemplo, yo hice unas galletas, pero era muy blanca la harina que me llegó, que era de una molienda que claramente no tenía fibra, estaba eliminado por completo el tanino. Entonces tampoco sirve a veces para la alimentación humana es como consumir una harina que es completamente refinada. Es como si yo dijera una harina integral, que es el grano entero molido, o una harina blanca. O sea, una harina blanca no es buena para nadie, tanto sea una persona que tiene celiaquía o no. Sí, respecto a los taninos, hay sorgos sin taninos que son de color rojo o blanco. O sea, el color va a variar y quizá hay algo más del aspecto de la harina que uno consiga, pero hay sorgos sin taninos que son rojos. Y después están los rojos bajo tanino, esos sí tienen tanino, pero bajo tanino. Y después están los alto taninos, que son los marrones,
pero el color del grano en sí no tiene que ver, hay que analizarlo y ver cuál es el contenido de tanino. El color del grano no es el principal indicador. Y con respecto, bueno, al contenido de taninos, que obviamente es por los pájaros, ¿no? Pero también está bastante dividido, y ahí yo no soy veterinario, así que puedo hablar con más tranquilidad. Hay gente que habla que los taninos son buenos, hasta tienen un rol de antiparasitario, y ahí, está hablando de rumiantes ahora, Antonella, de rumiantes. y hay otras que dicen que no, que el tanino no debería ser usado, no sería tan bueno para usar en producción animal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los taninos de los sorgos alto taninos tienen un efecto sobre la digestibilidad de la proteína y del almidón. Afectan esa digestibilidad en ruminantes también. Pero hay formas de manejo, por eso quizá cuando hablaba del ensilado y demás, hay formas de manejar ese grano, porque si uno hace una cosecha de un grano con mayor humedad, donde la matriz proteica todavía no se secó y no se ajustó tanto, y con el proceso de ensilado, el efecto de esos sorgos alto taninos se ve inhibido, o sea que no, ese alto tanino no va a tener ese efecto sobre la reducción en la proteína, en la digestibilidad de la proteína o del almidón. Es cuestión de manejo, se puede manejar. En Estados Unidos, toda la zona de centro de Texas, que es donde se produce la principal zona de producción de carne de Estados Unidos, se hace todo con sorgos altos taninos y se usa con un buen manejo y no tiene ninguna limitación. Ya estamos cumpliendo el tiempo previsto. Hay una última pregunta. ¿Qué sorgo te gusta más para consumo en diferido? Me hacen a mí, granífero versus alto volumen y altura. Y yo ahí les contesto que en realidad normalmente hago una secuencia de sorgo diferido. Nunca siembro uno solo. No sé por ahí si la persona que me preguntó está, lo podemos ampliar un poquito afuera, pero en general trato le doy un ejemplo de este año en el campo de Dorrego. Arranqué con un fotosensitivo para pastorear en el mes de febrero, marzo y verde antes que vengan las heladas porque la calidad está en la hoja. Seguí con un azucarado que es mucho más versátil para lograrlo en esos campos complicados. Y seguí con un BMR azucarado y después terminé con granífero, que estoy ahora haciendo parcelas muy chicas porque si el manejo del granífero no lo haces con parcelas muy chicas, la vaca va directamente a comer la panoja y al no estar procesada se pierde un 30% del sorgo. Así que normalmente no elijo uno solo. En mi idea es los llamados doble propósito, va a depender de qué zona, ¿no? En una zona producen mucho grano, zona más al norte, y en la zona mía los doble propósitos, que serían un ciclo largo, por ahí la producción de grano no es tan importante. Lo importante es que para sorgo diferido es todo, se puede hacer una estrategia no usando un solo híbrido. Lo mismo que hago para pastoreo de sorgos de verano, de enero a febrero. Nunca siembro un Sudán común. Siempre trato de hacer estrategias con el plano, ver dónde está la aguada, cómo lo voy a usar, cómo va a seguir en rotación. Yo tengo en este caso situaciones inéditas que para mí hace unos años, que después de sorgo diferido va atrás, están las vacas comiendo y atrás va la sembradora sembrando cebada. Entonces ahí siembro un BMR y si es posible lo más azucarado posible para que la vaca me deje la menor cantidad de caña de sorgo posible para poder después sembrar. O sea, fíjense la versatilidad que tiene el sorgo en función del planeamiento previo. No le puede conectar un solo sorgo. Y bueno, en el caso de Manta todas las empresas hoy tienen realmente una diversidad enorme de sorgos para elegir para uso diferido. Insisto, eso va a depender después del plan que tenga cada uno. No sé si queda alguna más pregunta, me parece que ya estamos con el tiempo cumplido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Yeah.